Bienvenidos a este su canal Sazón de Hidalgo, mi nombre es Angélica. En esta ocasión prepararemos un pastel de cuajada de fresa cremoso que queda delicioso. Acompáñame con el procedimiento. Necesitaremos 200 gramos de galleta de la marca de tu preferencia. La vamos a moler hasta pulverizarla. Ya que la tenemos lista, la vaciamos en un contenedor en el cual le vamos a agregar 3/4 de barra de mantequilla o 6 cucharadas, la cual ya teníamos derretida en el horno de microondas. Le agregaremos 2 cucharadas de leche e integramos perfectamente bien. Ya que lo tenemos listo, lo vaciamos en nuestro molde que es de 8 pulgadas y el cual ya teníamos listo con un cartón en la base. Con la ayuda de la misma cuchara, extendemos y compactamos nuestra galleta y lo llevamos a refrigerado. En 1/4 de taza de agua le agregaremos 1,5 cucharadas o 1 sobre y medio de grenetina, lo removemos bien y lo dejamos hidratar. A continuación tenemos 1,5 barras de queso crema, la cual tenemos a temperatura ambiente y lo acremamos perfectamente bien. Necesitaremos 3/4 de taza de crema para batir, 125 gramos de azúcar y 1 cucharada de vainilla translúcida. Con la ayuda de nuestra batidora o con un batidor de globo empezamos a batir y después de unos minutos agregaremos la vainilla y el azúcar la vamos agregando en partes. Para cualquier detalle te dejo la información y la lista de ingredientes con peso y cantidades en la cajita de descripción. Ya que la tenemos lista, esta es la consistencia que estamos buscando. Ahora empezaremos a integrar el queso, el cual ya teníamos acremado, y lo vamos agregando en partes y con la ayuda de la espátula lo vamos integrando. Lo vamos removiendo y agregando el resto de nuestro queso. Esta es la consistencia que nos ha quedado. Ahora con la ayuda de la espátula le pondremos un poquito a la grenetina, la cual ya teníamos derretida en el horno de microondas, pero también lo puedes hacer a baño María. Ya que lo tenemos listo, lo vamos agregando poco a poco y con la ayuda de la espátula vamos batiendo nuestra crema. Ya que lo tenemos listo, lo reservamos. Ocuparemos un platito o un contenedor redondo, el cual le pondremos aceite y forraremos con papel film o plástico film, como tú lo conozcas. Esto nos va a ayudar para que no se nos pegue en nuestra preparación. Lo cubrimos perfectamente bien. Este es nuestro molde recién sacado del congelador, en el cual vaciaremos nuestra preparación que hemos terminado. Este postre queda delicioso. Con la ayuda de nuestra espátula extenderemos perfectamente bien. Ahora pondremos el plato, le haremos presión para sumergirlo. La capa de fresa quedará según la profundidad de nuestro plato. Ya que lo tenemos listo, lo reservamos. Necesitamos 250 gramos de fresa, las cuales ya tenemos lavadas y desinfectadas. En 1/4 de taza de agua le agregaremos 1,5 cucharada de grenetina o 1 sobre y medio y dejamos reposar. En el vaso de la licuadora agregamos las fresas, las cuales ya tenemos picadas, y le agregamos 125 gramos de azúcar. En un sartén caliente ponemos la fresa que hemos molido y cuando ya rompa el hervor le agregamos la grenetina, la cual ya teníamos derretida en el horno de microondas, y removemos perfectamente bien. Si tu fresa no tiene mucho color, le podemos agregar pintura comestible. En esta ocasión yo le agregué solamente 3 gotas y este es el color que ha tomado. Mi fresa no tenía suficiente color, estaba un poquito pálida y así es como ha quedado. En un contenedor puse hielos y agua con el cual me voy a ayudar para bajarle la temperatura. Y ya que nuestro postre está listo para agregarle la siguiente capa, que es la fresa, removemos el plato con mucho cuidado y le agregamos nuestra mermelada de fresa. Queda deliciosa. Con la ayuda de la espátula empezamos a extenderle. Recuerden que el grueso de la capa depende de cuán profundo pongamos el plato. Y así es como ha quedado nuestro postre. Ahora empezaremos a batir media taza de crema para batir, a la cual le vamos a agregar vainilla, aproximadamente 1 cucharada, y 1 cucharada de azúcar glass. Batimos hasta obtener la consistencia deseada y es con la que vamos a decorar. Nuestro postre ya quedó listo después de aproximadamente 2 horas y media. No necesita mucho tiempo para cuajar. Lo desmoldamos, le quitamos el collar de papel encerado que le hemos puesto y ahora empezaremos a decorar. Empezaré poniendo un rosetón en el centro con una fresa y le ponemos un poquito más de crema. Ahora alrededor le haremos unos rosetones. Es una decoración muy sencilla con unas fresas fileteadas.
Recuerda que la decoración siempre va a ser a tu gusto o depende la ocasión o el evento para el cual tú hagas tu postre. Prepáralo, no te arrepentirás, estoy segura que a tu familia, a tus invitados o a tus clientes les encantará. Bueno, pues así es como quedó nuestro delicioso postre de fresa, el cual también sería una opción perfecta para este 14 de febrero. Bueno, yo me quedo disfrutando de esta delicia. Prepárenlo, no se arrepentirán, queda exquisitamente delicioso. Cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo video.